su asiento, hermanos. ¿Sí? Recuerden, hermanos, cuando terminen su té, dejarlo atrás. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo que vamos a tener. En la mañana orábamos, Señor, para poder disfrutarlo, para poder, Señor, estar centrados en tu palabra, para poder, Señor, aplicarlo en nuestra vida. Te pedimos, Señor, tu dirección. Y como decía el salmista, Señor, que tus mandamientos son verdad. Todo lo que vamos a estudiar ahora es verdad, Señor. Pero necesita ser aplicado en nuestros corazones, Señor, necesita ser aplicado en nuestra vida, en nuestra práctica. Te pedimos, Señor, tu gracia, tu dirección, en conjunto, Señor, porque todos somos parte de este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando los atributos de Dios y hoy el título se llama Dios es amor. Y es algo que está casi en el colectivo de la gente, ¿no? Dios es amor. Uno conversa con la gente y te dice, claro, Dios es amor. Y es cierto, pero ¿qué significa bíblicamente en la Escritura que Dios sea amor? ¿Qué significa eso? Entonces, eso vamos a profundizar hoy día, hermanos. Y como siempre, comenzamos las clases de los atributos. Vamos a recordar que estamos estudiando la confesión de fe de 1689. ¿De acuerdo a nuestra confesión de fe? ¿Cierto? No es que sea la Biblia, ¿cierto? La confesión de fe, pero ella resume lo que nosotros creemos como iglesia. Y todo lo que está en amarillo ya lo hemos visto y hoy vamos a ver lo que está en blanco ahí, que Dios es amantísimo, que Dios es amor. Entonces, como van viendo, cada vez se va cubriendo más de amarillo y vamos completando todo el capítulo 2. Entonces, igual nos faltan varios atributos en todo caso. Así que todavía vamos a estar aquí pegados un ratito. Y vamos a recordar lo que vimos la semana anterior. ¿Qué aprendimos de la bondad de Dios? Y esta es la parte donde usted siempre participa, ¿cierto? Y usted se acuerda de qué aprendió de la bondad de Dios, de todo lo que vimos de la bondad de Dios, de todo lo que usted aprendió. Así que les dejo esta instancia. Seba. Que Dios es la norma suprema del odio. Amén. Que Dios, cierto, es la norma del bien. Si tuviésemos que definirlo, bueno, todo lo que dice Dios y es el bien. Todo lo que Él hace es digno de aprobación. Amén. Y dimos la definición de odio, como decía Seba, ¿cierto? Es la norma suprema del bien y que todo lo que es y hace es digno de aprobación. Él es la fuente de todo bien. Y vimos también que todo lo que viene de Dios es bueno. Y eso lo veíamos en varios pasajes, como por ejemplo Génesis 1:31, 1 Timoteo 4:4, el Salmo 119:68, Romanos 12:2. Además, vimos que Dios de una forma especial es bueno con su pueblo, con sus hijos. Eso lo vimos en Nahum 1:7 y en Romanos 8:28, ¿cierto? Todas las cosas a sus escogidos, a sus llamados, ¿en qué redunda? En bien, ¿cierto? Amén. ¿Qué más aprendimos, hermanos? Sobre la bondad de Dios. ¿Cómo somos nosotros en comparación con que Dios es bueno? Somos malos, ¿cierto? Malos. ¿Qué más aprendimos de nosotros a través del atributo? Como seres pecadores. ¿Qué dice Romanos? Que no hay quien haga lo bueno. Que no hay nadie quien haga lo bueno. Que no hay nadie que haga todas las cosas para la gloria de Dios. Cuando Cristo reveló nuestra vida a través del Evangelio, ahí, ¿cierto? Nuestras
bondades, entre comillas, que también son regalos de Dios, son para su propia gloria. Nosotros menospreciamos la bondad de Dios y proclamamos nuestra propia bondad. Somos aborrecedores de lo bueno y veíamos todos esos textos, ¿cierto? Esos somos nosotros. Pero Dios, a pesar, ¿cierto?, de esta condición que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó en su misericordia y en su bondad, ¿cierto? Y ahí recordamos Efesios 2, del 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y al final del pasaje dice que esto lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Veíamos entonces la semana pasada que la gracia, la misericordia, la paciencia, todos esos demás atributos que vamos a estudiar más adelante en todo caso, vienen de la bondad de Dios, nacen de su bondad. El mismo amor que vamos a estudiar hoy día nace de la bondad de Dios. Ahora, ¿cómo esto de la bondad afecta nuestras vidas? ¿Qué aprendíamos acerca de nosotros mismos, de cómo debiésemos vivir en nuestro día a día en cuanto a la bondad? Debemos hacer el bien a todos. Tenemos que hacer el bien a todos, sobre todo a los de la familia de la fe, ¿cierto? Como dice Gálatas. Como dice bien nuestra hermana, perfecto. ¿Qué más aprendimos? Que debemos seguir el amor sin fingimiento y aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y también, y lo más importante, algo que en la oración de hoy día nos hacía Alex, nuestro pastor, era que desesperadamente buscáramos a Dios, ¿cierto? Que nuestra alma desfalleciera por Él, porque Él es el sumo bien. Si hay algo que de una otra forma baña, ¿cierto?, a todo lo que debiésemos hacer como cristianos en cuanto a la bondad, es buscar a Dios primero. Y todas las demás cosas, ¿cierto?, de una u otra forma son afectadas por esa búsqueda. Amén. Entonces, eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Ahora, ¿qué es el amor de Dios? Aquí nuevamente ustedes participan y ¿qué se les ocurre en cuanto al amor de Dios? ¿Cómo podríamos, si usted tuviera que decir a una persona no creyente qué es el amor de Dios, cómo usted se lo explicaría? Entregó a su propio Hijo por amor de nosotros. Súper bien. La palabra entrega tiene que ver mucho con el amor, hermanos. Cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de que Dios se da, que Dios se entrega. Es más, constantemente en el Nuevo Testamento vemos que la palabra amor junto con entrega de Dios están sumamente ligadas, constantemente ligadas. Por ejemplo, cuando dice la palabra, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo se entregó por la iglesia. Entonces constantemente vemos la relación de amor y entrega. Ahora, algo sumamente importante, bueno, Wayne Grudem lo define así: el amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otro. Eso es amor, eso es entregarse. Entonces hay un himno que nosotros cantamos, o cantamos de repente, ¿cierto?, aquí en el culto, que dice: amor es entregarse en cuerpo y alma, ¿no se acuerdan?, a la humanidad, ¿cierto? Nosotros lo cantamos acá en la iglesia. Suena como medio canción de, no sé, de Luis Jara, Luis Miguel, no sé, pero como que uno piensa en eso. Pero la verdad es que bíblicamente, hermanos, la entrega de Cristo, la entrega de Dios, está ahí el amor. Esa es la definición que Dios nos da en su palabra de amor. Él se entrega. Ahora, ¿qué será lo contrario a amor? Uno dice al tiro, amor, bueno, debe ser odio, debe ser desprecio. Pero la verdad es que no tiene que ver con eso, sino que tiene claro que ver con egoísmo, con codicia, con no entregar, con no darse, con retener. Eso es el antónimo de amor, no necesariamente odio. Tiene que ver con, claro, antónimo también tiene que relacionarse a odio también. Podríamos hacer esa relación, pero básicamente es codiciar, retener, es no entregarse, es obtener, retener, amarrar lo que tú debías entregar, hermano. Eso es el antónimo de algo. ¿Amén? Entonces Dios se entrega, Dios se revela,
Dios constantemente se está entregando a nosotros. Amén. Y eso es algo que debería impactar en nuestra vida. Dios en su propia esencia, Él es amor, ¿cierto? Y eso lo repetimos y está en la cultura colectiva, ¿cierto?, del mundo. Dios es amor, ¿cierto? Y cuando nos dicen eso, bueno, nosotros también decimos, bueno, también Dios es fuego consumidor, ¿cierto? Y ahí debatimos. Pero Dios es amor en su propia esencia. Hay varios pasajes en la Biblia que Dios nos habla que Dios es espíritu, por ejemplo, ¿cierto? Y eso significa que Él no tiene un cuerpo, que es incorpóreo. Por lo tanto, Él puede estar en todo lugar, porque no tiene un cuerpo físico. También nos dice la palabra que Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Es luz. Pero también la palabra nos dice que Dios es amor. En su definición, Dios se entrega. Él ama. Y eso lo dice primera de Juan 4:8. El amor de Dios entre las relaciones intratrinitarias, y esto es una palabra un poco compleja, pero tiene que ver simplemente entre las relaciones entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Es perfecto. Es perfecta esta relación, es armónica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está presente desde la eternidad pasada. Vamos a leer esto. Alejandro, si me puede ayudar con Juan 17:24. Si la hermana Mirta me puede ayudar con Juan 3:35, y si Juan Pablo me puede ayudar con Juan 14:31. Y vamos a ver cómo es el amor intratrinitario, es decir, entre el Padre, el Hijo y también con el Espíritu Santo. Entonces, Juan 17:24, ¿qué nos dice Alejandro? Padre, a aquellos que me han dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me han dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. La relación entre el Padre y el Hijo es antes de la fundación del mundo. Ese amor eterno, del cual habla muchas veces la Biblia, nace, ¿cierto?, de ese amor entre el Padre y el Hijo que es antes de todo lo creado. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces este amor también es recíproco. El Padre ama al Hijo, pero el Hijo ama al Padre. ¿Y cómo vemos el amor de Cristo en los Evangelios? ¿Cómo vemos el amor de Cristo ahí? Vemos a un hijo obediente, vemos a un hijo que ama los mandatos de su Padre, que hace todo lo que el Padre ha mandado. Y Juan 14:31, ¿qué dice Juan Pablo? Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantado, vamos de aquí. Amén. Entonces todo lo que Cristo hacía, todos sus caminos, todos sus milagros, todas sus palabras, solamente tenían un sentido, un propósito: glorificar al Padre, levantar al Padre, amarle y tenerle en primer lugar. Y también vemos eso desde el Padre al Hijo. No tenemos tanta referencia en cuanto al Espíritu Santo, pero podemos inferir que también es así. Ahora, ¿en qué consiste el amor, hermanos? ¿En qué consiste el amor de Dios? Hay un texto que nos habla de esto en 1 Juan 4, del 10 al 11. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Fíjese la profundidad de este texto. Dice, el Padre entregó a su Hijo, Él dio a su Hijo. Ahora, ¿cómo ustedes tienen que amarse? Así, con ese ejemplo. O sea, el amor de hermanos es de entrega. Yo me entrego por el hermano, esperando algo a cambio. No, nada, porque si no, no sería amor. Sería un contrato. El amor es entregarse, sin esperar algo a cambio. Fíjense lo siguiente: Él ama a sus criaturas racionales a causa de sí mismo, no por causa tuya, amado hermano. Aunque tú quizás pensabas que eras especial. No. O para expresarlo de otra forma, se ama en ellas. Dios se ama en sus propias criaturas. ¿Por qué Cristo te ama, hermano? Perdón, ¿por qué? Bueno, está bien. ¿Por qué Dios te ama? ¿Por qué Cristo te ama? ¿Por qué
La imagen del Hijo está siendo formada en ti. Entonces Dios ama a su Hijo profundamente. Las ama en ellas. El trabajo de Él lo ama en ellas. Los dones de Él los ama en ellas. Hay una transferencia constante. Ni siquiera retira completamente su amor del pecador en su presente estado pecaminoso, aunque el pecado de este es una abominación delante de Él, puesto que Dios reconoce aún en el pecador la imagen impresa del mismo Dios. Y nosotros vemos Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú viniste a salvación, tú eras un pecador, yo también, y Él te amó. Aún cuando vemos que el Señor da lluvia a todos los hombres, vemos también un amor general incluso hacia los hombres. Vemos fruto de su bondad hacia todos los hombres, pero a sus hijos Él los ama de forma especial, de forma única. El amor de Dios hacia nosotros es sumamente diferente. Él nos contempla como hijos espirituales en Cristo. Y vamos a leer algunos pasajes en relación a esto. Katy, Juan 16:27, hermano Mario, Romanos 5:8, Gonzalo, 1 de Juan 3:1, si nos pueden ayudar, y Emanuel, si me puedes ayudar con Deuteronomio 7, del 7 al 8. Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, me habéis creído que yo soy Dios. Amén. Si lo puede decir un poco más fuerte para que todos escuchen. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Amén. Fíjense, es la relación que Cristo ahí enuncia. El Padre los ama a ustedes. ¿Pero por qué? Porque ustedes me aman a mí, a Cristo. Y porque ustedes creen que yo salí de Él. Entonces Dios revela, ¿cierto?, a través de Cristo su amor. Nosotros amamos a Dios porque podemos conocer a Cristo, porque podemos conocer su Evangelio. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Cómo Dios mostró su amor por ti? A través de Cristo. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor que tenemos que mirar? Mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Hermanos, si uno ve la vida cotidiana, tú no darías a tu hijo, ¿cierto?, por un criminal. Incluso quizás no lo darías por cualquier persona que te encontraras en la calle. Pero Dios entregó a su Hijo, ¿cierto?, en propiciación por nuestros pecados. Cuando tú lo despreciabas, cuando yo caminaba hacia el infierno, cuando nosotros simplemente andábamos en nuestros propios pasos, Dios tomó la decisión de detenerte para que tú mires a Cristo, ¿cierto?, veas el Evangelio y pudieras cambiar, Él cambia nuestro corazón, perdón, Él cambia nuestro corazón y podamos amarle a Él. Ahora, ¿esto es por mérito propio? No, ¿cierto? Dijimos que no, pero lo vamos a confirmar nuevamente a través de este pasaje que nos va a leer Emanuel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado a Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Amén. ¿Cuál es la razón para que Dios nos ame? En nosotros, ninguna. ¿Cuál es la razón fundamental que Dios nos ame? Él mismo, que Él lo ha decidido. En ese Efesios, el capítulo 1 dice que por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, del 4 al 5, ¿cierto? Lo vamos a leer, te adelantaste, pero muy bien, hermano, excelente. Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Amén. Porque Él quiso amarnos. Entonces, fíjese lo que dice Arthur Pink, y tiene mucho que ver. Él es un teólogo de mediados del siglo XX, ¿eh? Pero fíjense lo que él dice en cuanto al amor, porque tiene mucho que ver con lo que hoy día se habla de amor. Muchos hoy en día hablan del amor de Dios, pero son ajenos por completo al Dios de amor.
El amor divino es considerado comúnmente como una especie de debilidad afectuosa, una cierta indulgencia cariñosa. Es reducido a un mero sentimiento enfermizo, copiado de las emociones humanas. Pero la verdad es que en esto, como en todos los demás, nuestras ideas han de ser reguladas de acuerdo con las que las Sagradas Escrituras nos revelan. Esta es una urgente necesidad que se hace evidente no solo por la ignorancia general que prevalece, sino también por el estado tan bajo de espiritualidad que, es triste decirlo, es característica general de los que profesan ser cristianos. Qué poco amor genuino hay hacia Dios. Eso dice Pink hace más de 80 años atrás. Esa es una realidad hoy en día, ¿no?, en nuestros corazones, que hay una apatía acerca del amor de Dios, que nos cuesta, porque no está en nuestra naturaleza amar. ¿Se dan cuenta que nosotros no está en nuestra naturaleza amar, no está en nuestra naturaleza entregarse? Dios sí, porque Él es amor, pero en ti y en mí no está esa naturalidad de entregarse. No estamos dispuestos, codiciamos, queremos aferrarnos a lo que tenemos. ¿Por qué dar? ¿Por qué entregarse si Él es así? ¿Por qué entregarse a esa persona que me hace el mal? El Señor nos dijo, ¿cierto?, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y tú eres enemigo de Dios. Enemigo. Aborrecías lo bueno. Y esa reflexión tiene que quedar en nuestros corazones hoy día, hermanos. Que hoy día en la mañana oramos, ¿cierto?, que no haya apatía en nuestros corazones. Que el amor de Dios nos impacte. Porque eso es lo que hace el amor de Dios. Nos impacta profundamente. Muchas veces vemos películas románticas y a veces nos impactan más que el amor de Dios. Y decimos, oh, wow, ¿cómo pudo amarlo así? O ¿cómo puedo amarlo así? ¿Cierto? Y nuestros corazones se deslumbran muchas veces. Pero el amor de Dios es impactante, es choqueante. Porque Él ama a criaturas perversas y las transforma en sus hijos. Todos los atributos que hemos estudiado, su inmutabilidad, lo que vamos a estudiar, su justicia, permean a todos los demás atributos. Por lo tanto, hablamos de la eternidad, ¿cierto? Esteban nos habló de la eternidad de Dios. Vamos a hablar de la soberanía, hablamos de la infinitud de Dios, que Él es infinito, de su inmutabilidad. Por lo tanto, el amor de Dios se permea con todos los demás atributos. Por ejemplo, el amor de Dios es eterno, ¿cierto? Y ayer nuestro hermano Sebastián hablaba de eso, ¿cierto?, en su blog, ¿cierto?, Lecturas Preciosas. El amor de Dios es eterno. ¿Qué nos dice Jeremías 31:3? Con amor eterno te he amado. Piensa en esto, hermano, que Dios pensó en ti en la eternidad. Él dijo, yo voy a amar a Rodrigo, a Emanuel, a Alex, a Alejandro, a Esteban, desde antes de la fundación del mundo, antes que tú pensaras en Él. Antes de que tú lo concibieras como tu Salvador, como tu Señor, Él te amó. Ni siquiera tu esposa hizo eso por ti, ni tu esposo, porque hubo un momento que tú te encontraste con ella, con Él. Pero Dios pensó en ti antes que cualquiera. Él nos salvó. Además, su amor es soberano. Vamos a leer estos textos. Romanos 9:13, y tú mismo, Alejandro, por favor, algo que tú habías citado, Efesios 1, del 4 al 5. Romanos 9:13, si lo puede leer Nati. Partamos con Efesios, si lo tienes, Alejandro, y después Natalia, Romanos 9:13. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, por amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. ¿Según qué Él nos escogió? Él nos escogió en Cristo. La base de su elección fue Cristo Jesús. Él fue la base y escogió soberanamente amarnos y adoptarnos como hijos suyos. ¿Qué nos dice Romanos 9:13? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob amó y a Esaú aborreció. ¿Cuál de los dos tenía más mérito? Uno podría decir, bueno, Jacob.
Pero Jacob era un charlatán, por lo menos, ¿cierto? Era un ladrón, ¿cierto? Era horrible, ¿cierto? Engañó a su hermano, a su padre. ¿Por qué amó a Jacob? Bueno, lo habíamos comentado ya alguna vez, pero esta pregunta se le hicieron a Spurgeon acerca de este pasaje, y una hermana le preguntó eso: ¿por qué fue amado Jacob y Esaú no? Y él se hacía la misma pregunta, sí. ¿Por qué amó a Jacob? Claro, uno piensa en Esaú, ¿por qué no escogió a Esaú? Pero la verdad es, ¿por qué tuvo que escoger alguno de los dos? ¿Y tuvo que haber despreciado a los dos? ¿Tuvo que haber mandado al infierno a los dos? Él, por el puro afecto de su voluntad, escogió a algunos para salvación y otros para ser vasos de justicia, vasos de su ira. Entonces el amor de Dios es soberano. Es soberano. El amor de Dios es infinito. Si ahí Evelyn me puede ayudar con Efesios 3:19 y el hermano Alex Figueroa Quijada, si me puede ayudar con Santiago 1:17. ¿Qué lo dice Efesios 3:19? Y reconocer el amor de Cristo, que excede a todo entendimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este amor de Dios excede todo conocimiento. El amor más sublime que tú podrías conocer, el amor de una madre por su hijo, entre hermanos, entre esposos, no se compara con el amor de Dios. Es más, ¿cómo se nos describe el amor de Dios? Que ni lo alto, ni lo profundo, ¿cierto? Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. El amor de Dios es inmutable también, hermano Alex. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, sino sombra de variación. Amén. O sea, el amor de Dios no cambia. Cuando tú piensas, hermanos, que de repente te está yendo mal, no, que ya Dios dejó de amar, que Dios se olvidó de mí, tienes que recordar también este atributo, que Dios no cambia, Dios te sigue amando, su amor es eterno, es infinito. Entonces, cuando nos va mal, ¿su amor está presente? Sí, sigue presente. Cuando Dios nos disciplina, ¿su amor está latente? Obvio, porque como tú, como padre, tú amas a tu hijo, lo disciplinas. Fíjense lo que dice John Brim acerca del amor de Dios. Él fue un ministro bautista del siglo XVIII. Las más vastas ideas que la mente finita puede formarse del amor divino están muy por debajo de su verdadera naturaleza. Todo lo que tú piensas del amor de Dios, en tu propia naturaleza, en tus propios pensamientos, está muy por debajo del estándar. El cielo no está tan por encima de la tierra como la bondad de Dios lo está de los conceptos más elevados que seamos capaces de formarnos. Es un océano que sube por encima de las montañas, de las montañas de oposición que hay en aquellos que con sus... Es un océano que sube por encima de las montañas de oposición que hay en aquellos que son sus objetos. Es una fuente de la que fluye todo el bien necesario para los que tienen interés en él. Entonces Dios, hermanos, en su amor dice, su amor es como un océano que sobrepasa todas las montañas y que a pesar de que nosotros nos oponíamos a ese amor, que nos resistíamos a ese amor, Él nos atrajo con cuerdas de amor hacia Él. No tenemos idea cómo Él lo hace. No sabemos cómo Él, ¿cierto?, nos atrae a sí mismo. Pero Él lo hace de una forma especial. Ahora, ¿cómo es el hombre, hermanos, en comparación con el amor de Dios? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo somos nosotros? Somos egoístas. Recuerden, cuando hablamos del amor es entregarnos. Somos egoístas. Somos egocéntricos. Y de esto nos habla la palabra en 2 de Pedro 2:14. ¿Cómo somos nosotros? Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar.
seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí no está hablando, ¿cierto?, de falsos maestros, pero de una otra forma, igual tiene mucha relación a nosotros. Nosotros estamos habituados a la codicia en nuestro corazón, a retener, a no darnos. Eso está en nuestra naturaleza. Es más, Satanás, cuando se le describe en Isaías 14, del 14 al 15, se nos hace una biografía muy parecida a la nuestra. ¿Qué quiso ser Satanás? Él anhelaba y codiciaba lo que no le correspondía. Vamos a leer Isaías 14, del 14 al 15. Perdón, del 3. ¿Qué decía su corazón Satanás? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que anhelaba Satanás. Ese era su deseo, codiciar. No entregarse a Dios, no alabarle por la magnificencia de lo que es Dios, sino que él codició en su corazón algo que no le correspondía. Él no tomó su lugar, sino que quería tomar el lugar de Dios. Proverbios 21-26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo, ¿qué hace? Da. El justo se entrega y no detiene su mano. Eso es un desafío, ¿no? No detener nuestra mano en hacer el bien. Entonces, hermanos, nosotros somos gente general, ¿cierto? Algunos más, otros menos, pero que retiene, que no se entrega. Carecemos de amor, del amor verdadero que viene de Dios. Ahora, el amor de Dios y su evangelio. Fíjense que cada uno de los textos que vamos a mostrar, hay un montón de textos, sí, sin duda, pero fíjense cómo se relaciona el amor y la entrega. Romanos 8:32. Fíjense cómo se relacionan estas dos ideas. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, ¿y qué más? Se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el Evangelio, hermanos, es una entrega constante. El Evangelio, esta buena noticia de que Dios amó a pecadores, es una entrega constante de Dios hacia nosotros. ¿Qué nos dice Efesios 5:2? Andad en amor, como también Cristo nos amó. Y de nuevo la misma idea, y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esta ofrenda fue un sacrificio en olor fragante hacia Dios. Entonces, cada vez que nos hablan de amor, hermanos, bíblicamente el estándar, la norma, es una entrega. Una entrega. ¿Cómo este atributo, hermanos, debería afectar nuestra cosmovisión? ¿Qué deberías tú cambiar ahora que tú has escuchado un poco del amor de Dios? Un poco, porque no hemos profundizado en todo lo que podíamos hacer, ¿cierto? Pero ¿cómo debería ser afectada nuestra cosmovisión? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo primero que nosotros debiésemos hacer? ¿Qué es lo primero que deberíamos amar? A Dios. ¿Cierto? A Dios. Mateo 22, 37, 38. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la palabra, ¿no? O sea, una entrega constante hacia Él. Cuando nosotros vemos en la sanación del paralítico, ¿cierto? Este paralítico que sus amigos, ¿cierto?, lo meten a donde estaba Cristo, ¿cierto?, por arriba, ¿cierto?, por el techo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El Señor le dice: tus pecados te son perdonados, ¿cierto?
¿Qué pecado había cometido él? ¿Cuál? ¿Qué pecado grave puede cometer un paralítico? ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿El robó? Porque no podía. Recuerden que no tenían las facilidades que también tenemos hoy día, no andaba con silla de ruedas ni nada electrónico. Simplemente que no amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Porque es el pecado que finalmente te lleva al infierno, hermanos. Ese es el pecado que nos lleva al infierno. No es que seas simplemente un ladrón, simplemente es porque estás apartado de una consecuencia de... Nadie se va al infierno necesariamente, lo dice sí la palabra, podemos ver, son consecuencias, ¿cierto? Por ser adúltero, ¿cierto? Por ser cobarde, ¿cierto? Lo dice Apocalipsis, los cobardes se van al infierno. Sino que son simplemente consecuencias de estar apartados de Dios y no amarle a Él con todo nuestro corazón. Si lo primero que debiésemos hacer en cuanto a este atributo es amarle a Él, entregarte a Él, ¿cierto? Como lo dice el himno, entregarnos en cuerpo, en alma. Ahora, ¿cómo se debe traducir ese amor? ¿Sí? Ya, ok, yo amo a Dios, sí, amén, gloria al Señor, hermano. Te voy a hacer caso. ¿Cómo nosotros vemos que esa persona realmente ama a Dios? Y lo dice 1 Juan 5:3. Y lo dice muy claramente: si le amamos, obedeceremos sus mandamientos. Súper fácil, ¿cierto? Hermano, esto es básico. Sí, súper básico. Pero es algo que tenemos que estar constantemente recordándonos. Algo que constantemente debe estar en nuestras mentes. Otra cosa es que debemos amar a Dios y no al mundo. 1 Juan 2:15 nos dice eso. Amarle a Él por sobre todas las cosas implica una enemistad en cuanto a las ideas del mundo, en cuanto al sistema del mundo, ¿cierto? Estamos en el mundo, tenemos muchas veces amistades con gente, ¿cierto? Que es impía, que no es creyente. Eso es necesario, ¿no? Pero las ideas no debemos permearnos con ellas. Y también, como le decíamos al principio, debemos amar a otros y sobre todo a nuestra hermandad, aquellos que son compañeros de fe. Entonces, hermanos, el amor de Dios no es simplemente decir sí, el amor de Dios es porque sí, Cristo murió por nosotros, sino que es una entrega profunda de Dios hacia nosotros. Una entrega donde segundo a segundo Él se da por nosotros, en donde Él te da la vida, la respiración, donde tú puedes trabajar día a día, su amor desplegado en múltiples facetas. Entonces, hermanos, antes de acabar, estamos justo en el tiempo. Comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran o puedan escribir, lo que quieran decir, este es el tiempo. Alex. Sí, en el libro de Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, dice, el primero que menciona es amor, ¿cierto? Y el fruto del Espíritu es algo que se da naturalmente. Yo al árbol no le tengo que pegar fruto, ¿cierto? El árbol produce fruto. Entonces, donde está el Espíritu Santo en una persona, allí habrá amor también. Aunque sea que el Espíritu esté apagado o contristado por esa persona, el amor de Dios está en esa persona y tiene que empezar a manifestarse en su vida, ¿cierto? O sea, si está realmente, porque como decíamos, el árbol da ese fruto. Y así se describe acá, o sea, así se ejemplifica cómo podemos definir el amor en un creyente como un fruto, como el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si uno ve lo que él dice que son las obras de la carne, por otra parte, ¿cierto? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, todas esas cosas no estarían en una persona de manera permanente si esa persona tiene el amor de Dios en ella, ¿cierto? Entonces, realmente el amor de Dios no debemos verlo como algo simplemente sentimental, como tú decías, sino que como algo integral, que ahí lo defino muy bien, si le amamos obedeceremos su mandamiento. Es una entrega integral de mi vida a Dios. Y por otra parte, como consecuencia, si yo amo a Dios, es imposible que yo no ame a mis hermanos. Es imposible que yo no ame a los que Dios ha salvado y que también en ellos Él ha puesto el amor suyo. De hecho, también dice que el Espíritu Santo derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, es imposible que yo no ame a mis hermanos. Y si yo me caracterizo por no amar a mis hermanos,
Sí, yo creo que eso está muy en boga hoy día. Pasa que de repente uno se encuentra con otro creyente, y hablan mucho del amor, pero no hay un compromiso hacia otros creyentes, ¿cierto? Vivir en una comunidad, lo cual es difícil. ¿Sí? Es difícil estar insertado en una comunidad y trabajar con ellos, y vivir con ellos, y entenderlos, y amarlos, y disciplinarnos entre nosotros. Porque estamos muy permeados con el amor superficial del mundo, como decimos, hermana Mirta. Todos pecamos de falta de amor. Lo digo personalmente porque uno lee la palabra, trata de obedecer al Señor en lo que vamos aprendiendo domingo a domingo, pero durante la semana yo creo que a todos nos cuesta mucho darnos hacia los demás. Uno normalmente está pensando en su entorno, en satisfacer las necesidades primeras de la familia, de lo que tiene que ver con el trabajo, pero cuando hay que darse a otros, yo creo que a todos nos cuesta, y el Señor es amor, pero el Señor es verbo, o sea, el Señor es acción. Entonces, yo este último tiempo he estado cuestionándome mucho eso. Uno se encierra a leer, a orar, pero ¿qué hacemos con los demás? Por ejemplo, yo hablo con mis compañeros de trabajo y ¿qué es lo primero que me dice? Uno que ve todo con razón, todo lo dice la ciencia, que lee mucho de ciencia, entonces todo me lo responde con eso. El otro día me decía, pero ¿qué hacen ustedes con los demás? Ustedes estudian, están en la congregación, pero le dan a los demás. ¿Qué hacen? Le hablan a los demás, a los que no están con ustedes. Son capaces de abrir su mano para ellos y me hace pensar, o sea, ¿qué hacemos para realmente ser un ejemplo de vida? Yo creo que nos falta demasiado, hasta en nuestra propia familia. Sí, sin duda. Amén. ¿Nati? Hermano Alicia. Cuando tú hablabas del amor más sublime que uno puede conocer en la tierra, uno también puede encontrar mucho egoísmo ahí. Por ejemplo, en esto, cuando uno está recién enamorado, uno dice, esta persona me hace feliz, me siento bien, puedo vivir sin él porque yo con él estoy completa, entonces es lo que a mí me hace sentir esa persona, no es lo que yo le puedo dar, sino cómo yo me siento con él. Entonces, ahí hay egoísmo. Y también, por ejemplo, el de padre con un hijo, la madre con un hijo que dice, no, si mi hijo se muere yo me mato, yo me muero. O sea, porque incluso padres cristianos que el hijo se va a ir a lo mejor con el Señor, pero ellos prefieren que el hijo esté vivo para sentirse ellos felices. Entonces igual hay un poquito ahí de egoísmo, no, a lo mejor no nos damos cuenta que tenemos una amor maravilloso con nuestros seres queridos, de repente mucho egoísmo. Y luego también en Proverbios sobre todo se compara mucho el amor a la sabiduría que también es Cristo con la riqueza. Y también de repente no nos damos cuenta y llamamos más la riqueza que al Señor. Cuando tomamos decisiones en pro de nuestro financiamiento, a lo mejor en vez de coger las cosas de arriba. Y ahí estamos amando más las riquezas que el Señor. Y lo último que pensaba que el estándar es súper alto es de Cristo, porque es una cosa sacrificial y nosotros hacemos bien entre nosotros, no hemos hecho bien, pero hasta que nos incomoda, ahí como que ya, hasta que, o sea, si uno tiene que cansarse con el otro, es como más complicado. Y ese es el estándar, y más encima hacerlo alegremente, entonces como... Claro, es como estoy disfrutando esto, no sé, nos cuesta, ¿no? ¿A usted le cuesta darse, entregarse? Yo creo que a todos nos cuesta, incluso cuando nos dice, es mi amor, ¿puedes hacer esto por favor? Ya. Ese amor que nos fluye, ¿cierto? De adentro. Nos pasa, ¿no? Si nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? ¿Y eso cómo se soluciona? Trabajando en nuestras vidas, que el Señor nos ayude, nos dé gracias. Hermano Alex, usted también es cierto. Bueno, un poco a complementar lo que hemos tocado de los hermanos especiales, es que primero nosotros, por esencia, somos amores que siempre queremos todo a nosotros. Queremos nuestra comunidad, nuestro servicio, queremos. Pero dar es que cuesta. Pero también yo quería complementar que el amor de Dios
tan grande que no hay que olvidarse que el amor de Dios también significa disciplina, también significa represión, también significa castigo, que es necesario. Porque muchas veces nosotros nos quedamos con la parte bonita del amor, que es la parte grata, pero el amor también significa que uno tiene que castigar, tiene que reprender, tiene que llamar la atención, porque eso es necesario para que nosotros mismos nos edifiquemos y podamos crecer, que nos llame la atención constantemente, porque todo lo que nosotros vemos, el amor, sí, pero es que el amor no significa solamente eso. Y eso también cuesta. También nos cuesta darnos cuenta que nosotros nos equivocamos constantemente y hay que pedirle a Dios que nos esté disciplinando siempre. Es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos, para que puedan ser bien. Lo otro es que también es cierto que nosotros somos, como lo decía la esposa, amar a nuestros hermanos es lo más fácil, porque estamos en lo mismo. Pero ama a tu enemigo, ama al que piensa distinto, incluso en tu misma familia, ama a tu hermana o hermano o primo que no están en la iglesia, como lo debe ser. Y ahí cómo demostramos nosotros el cristianismo, cómo lo derramamos, cómo lo derramamos dentro del trabajo, a los que piensan distinto a ti. Porque Dios no hizo nunca diferencia, Jesús tampoco hizo diferencia con nada, pero nosotros sí la hacemos. Y nos apartamos de eso, y nosotros estamos insertos en eso. Y ahora, ¿cómo llegamos ahí? Es muy cierto, nos cuesta en esos contextos también entregarnos, ¿no? Cuando vemos que tienen ideas contrarias a lo que nosotros pensamos, pero no sé cómo lo hacía el Señor, ¿no? Porque Él compartía con gente que pensaba muy opuesto a Él, pero Él lo hacía con una sabiduría obviamente que nosotros no tenemos, pero que se puede trabajar, el Señor nos ayuda a eso. Hermana María Cristina también quería decir. Sí, pensar en esto del amor de Dios, seguro que me trae algo a mí mismo en mi cabeza, como va a personificar el amor de Dios. ¿Qué es el amor? ¿Quién es? ¿Y quién es el amor de Dios? Y Él es nuestro principal modelo. Entonces, la gracia de Dios se derrama en nuestra persona. Entonces, Él nos ayuda con su gracia gratuita a amar, como decía mi hermano, amar a nuestro prójimo, a aquel que tiene su guardia, y nuestra familia. Y estuve leyendo un poco eso, como creo que se llama Mirta, ese libro no se ubica en el mercado de la vida, el tremendo gusto de ser cristiano. Claro, y pasa por nosotros de que si nos vamos a acomodar, pasa una llamada telefónica, invitar a alguien a nuestra casa, comer con alguien, porque es muy bueno hablarle al Señor a una persona, llamarlo, ¿cierto? Y dejarlo ahí, que busque, pero no se tiene esa relación, no nos incomodamos. Y la idea es esa, o sea, que busquemos a esa persona, la amemos, le busquemos a Cristo y nos sacrifiquemos. Sí, sin duda que el amor sugiere incomodidad. Sugiere mucha incomodidad a nuestra carne. Mucha. Que nos cuesta, como usted dice. Tiene un alto costo, sí, es así. Mucha gente que no se quiere hasta primero la mano. Pero primero Seba, después Nati. Alex, creo también. Sí. Seba. No, hermano, quería hacer una pregunta respecto al amor de Dios por los pecadores. Lo que pasa es que tengo algunos conocidos que son ateos y cuando conversamos, ellos hacen burla del amor de Dios en el sentido de que hacen caricatura de un evangélico intentando hablarle a un no creyente y ellos dicen, mira, Dios te ama, pero si no te conviertes te va a enviar al infierno. Él te va a destruir, pero te ama. Entonces hacen caricatura de este amor. Yo intentaba buscar una respuesta que pareciera razonable y la encontré en un teólogo y él decía que el amor de Dios es una doctrina muy difícil. Sí. Que no se puede enseñar en una mente humana tan sencillamente. Y él decía que efectivamente Dios ama a los pecadores, pero a los pecadores arrepentidos, que son los creyentes. Y obviamente nosotros no estamos llamados a ir a la gente a decir que Dios los va a destruir o hablarles de esa manera. Porque estamos llamados a hablarle del amor de Dios y quienes sean escogidos van a oír la voz de Dios. No, una pregunta súper difícil, porque como vimos la semana pasada, en cuanto a la bondad de Dios, ¿cierto? El amor de otra forma está ligado a la bondad.
aún en esos ateos vemos que Dios le da mantenimiento, que Dios le da vida, y vemos un despliegue de su amor de una forma genérica, como la gracia común de la que se habla. Pero como tú bien dices, y podemos encontrar pasajes, ¿cierto? En Salmo 7:11 dice que Él está airado contra el impío todos los días, ¿cierto? Y es verdad. ¿Cómo funciona eso en la vida práctica? Y que yo lo pudiese explicar aquí, no tengo idea. No sé. La verdad no sé. Porque es sumamente complejo, un tema teológico sumamente difícil, y como ellos también te caricaturizan a este Dios, ¿cierto? Que Él te ama pero te manda al infierno. Bueno, simplemente Él manda al infierno, obviamente, porque Él es justo, ¿cierto? Y Él es el parámetro perfecto de justicia, y a gente que aborrece su bondad y que no le ha honrado como debería, va a hacer justicia en contra de ellos, porque han pecado en contra de Dios y han hecho lo malo en contra de Él. Pero conciliar esas dos ideas es sumamente complejo. Cuando esas personas saben esos pequeños detalles, esas pequeñas, ¿cierto?, rendijas que relucen para ellos, y de una otra forma se escudan en eso para decir, bueno, este Dios es malo finalmente. Pero sin duda que Dios de alguna otra forma despliega su amor de forma especial con los suyos, y ese amor genérico, si podríamos decirlo así, la gracia común también se ve presente en ellos sin duda, pero no sé cómo funciona. Y no sé, yo también me cuestionaba eso cuando estaba estudiando esto, porque es sumamente difícil conciliar esas dos ideas. Nadie. Con respecto a la que antes, cuando hablaban de los que no creen en el Señor, también en la palabra dice, Jesús mismo lo dijo, que ellos deben creer en el Evangelio también. Si nosotros tenemos amor, nosotros los unos con los otros. O sea, ellos deben ver cómo nosotros nos amamos y creer en Cristo también. Y muchas veces nos centramos en la doctrina, en lo que estudiamos, y queremos explicar al otro la doctrina de la gracia y todo, pero de repente basta con que vean simplemente cómo nosotros nos queremos, cómo nos cuidamos, cómo nos tratamos. Y esa es una señal que nos hace ser hijos de Dios. Cristo dijo, si ellos ven en ustedes que se aman, es porque son hijos de Dios. Y lo otro era, en relación a lo que estaban diciendo recién, que yo creo que nuestro amor hacia los incrédulos debe ser un amor de compasión, porque no sabemos cuál de ellos va a ser hijo o no hijo de Dios, cuál va a ser enemigo de Dios, y al final nos va a pisotear y nos va a dar igual finalmente va a tener corazones dispuestos al Señor. Entonces yo creo que es un amor de compasión por todos. Amén. Sin duda. Alex, para terminar, cerramos. Sí, yo creo que cambia mucho las cosas si nosotros entendemos que lo contrario de pecar es amar. Porque ahí si le amamos, obedeceremos su mandamiento. El pecado es desobedecer su mandamiento. Entonces lo contrario de desobedecer es amar, es obedecerlo, ¿cierto? Entonces también eso nos lleva a pensar que, en lo que dice mucha gente, que cuando uno lo exhorta, ¿cierto?, con la palabra, dicen, no, pero el Señor conoce mi corazón, tú sabes que yo lo amo, no sé. Pero eso, si la persona dice eso y está viviendo en desobediencia, es mentira. O sea, no puede amar a Dios si está viviendo en permanente desobediencia y no se arrepiente de eso. Entonces, tenemos que también verlo así. O sea, que lo contrario de pecar es amar al Señor. Amén, hermanos. Esteban, que Lo que pasa es que yo creo que todo esto también el Señor Jesús lo resumió de una manera súper práctica en la bienaventuranza. Porque ahí es clave en Mateo 5 cuando Él dice, amad a quienes os maldicen, ¿cierto? Dice, bueno, da una serie de no me acuerdo de memoria, pero nos manda a orar por quienes nos ultrajan, ¿cierto? Nos manda a hacer bien a quienes nos aborrecen. Entonces, entendiendo cuál es el amor de Dios, nuestra tarea es, más allá de amar a quienes nos aman, que debería ser más fácil, pero a veces también nos cuesta, también es amar a quienes no nos aman, y específicamente a quienes no son nuestros enemigos. Y creo que, como dice ahí, ¿cómo afecta esta actitud a nuestra convicción, a nuestra forma de ver la vida? Debería, como decía Alex, ser así, o sea, estar preocupados en amar a nuestros enemigos, más allá más que a nuestros propios amigos, quizás a nuestras esposas, porque eso debería ser más fácil. Y el Señor eso lo resumió en la cruz cuando
Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos muestra el estándar perfecto, en este caso, Señor, que estamos estudiando del amor. Señor, que es entregarse, que es buscar tus mandatos, Señor, que se traduce en una vida de dar, de entregar, de poder morir a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Señor, tenemos tantas definiciones de amor hoy en la actualidad, Señor, que incluso algunos han distorsionado, Señor, el amor que tú has establecido entre un hombre y una mujer. Señor, el amor que tú defines, Padre Celestial, en tu palabra. Señor, ayúdanos primero a amarte a ti, por sobre todas las cosas. Si te amamos a ti, Señor, ayúdanos a amar tu palabra. Y si amamos tu palabra, ayúdanos a traducir ese amor en nuestras vidas. Señor, con entrega a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestra familia, a los demás, aquellos que no nos caen bien, aquellos, Señor, que ponen obstáculos muchas veces en nuestra vida. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén.